Moses Lucicu. El misterio del cuarto hombre con los tres hombres en el fuego increíble. Querido, bienvenido. Te contaré esta experiencia exactamente como la vi. Estuvimos en el país del Congo en el año 2017 en el mes de febrero. Estaba durmiendo cuando perdí el sueño a las 4 am. Fue el día de mi viaje misionero a Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Estaba convencido de que el Señor quería hablar conmigo mientras todos dormían. Así que me dirigí a la sala para rezar cuando de repente escuché el ruido de un gran incendio en la sala. El ruido de este fuego era como si estuviera alrededor de un gran horno y el ruido de este fuego aumentaba constantemente en toda la sala de estar. Me sentí como si estuviera dentro o en medio del fuego debido al ruido cada vez mayor de un horno en llamas. Estaba maravillado y confundido con una pregunta. Mientras me preguntaba sobre el origen de este ruido, sucedió algo. Me encontré dentro de un fuego literal y en un abrir y cerrar de ojos, vi al Señor Jesucristo apareciendo dentro del fuego. En realidad, el Señor apareció con 3 jóvenes dentro de este horno. Estábamos todos en un gran horno de fuego ardiendo intensamente. Todo esto sucedía dentro de mi sala de estar, que literalmente se transformó en un horno de la llama ardiente del fuego. Inmediatamente después de la manifestación del Señor, sentí que mi cabeza se estaba abriendo y se le impartió nueva inteligencia y comprensión a mi alma. Vi una nueva inteligencia y comprensión entrando en mí en forma de rayos de luz visibles. Podía sentirlo físicamente. Como resultado, mi comprensión e inteligencia se maximizaron y alcanzaron un nivel sobrenatural y recibí el espíritu de discernimiento que me hizo hablar con precisión. Comencé a hablar y estaba señalando a los 3 jóvenes que se presentaron en mi sala de estar con el Señor. Le dije al primero, tú eres Sadrach, al segundo, tú eres Abednego, y al tercero, tú eres Mesach, y la cuarta persona que era el Señor Jesucristo. No sé por qué mecanismo pude identificar, diferenciar y distinguir a los 3 jóvenes. Pensé que probablemente era porque mi inteligencia fue tocada, iluminada y se volvió sobrenatural. Recibí una nueva inteligencia y comprensión que me hizo ver las cosas de una manera totalmente diferente. A pesar del hecho de que no viví en tiempos y períodos antiguos de Babilonia, pude identificarlos y diferenciarlos debido a la nueva inteligencia y comprensión iluminada. Por otro lado, esta experiencia me convenció de que Jesucristo es el Señor Dios que estaba apareciendo y manifestándose en el Antiguo Testamento. Muchas veces, cuando leo la Biblia en el Antiguo Testamento, las Escrituras siempre dicen que el Señor se le apareció a Abraham, el Señor se le apareció a Moisés y a los profetas. Llegué a entender que el Señor que se estaba apareciendo a los profetas en el Antiguo Pacto era Jesucristo. Él es el que aparecía ante los ancianos en la antigüedad. En realidad, he experimentado muchas visitas y encuentros con el Señor Jesucristo. Me he encontrado con el Señor muchas veces, como ustedes saben, y sé que el rostro del Señor Jesucristo y el rostro del Señor que siempre veo en mis encuentros es el mismo rostro que vi en el horno con los 3 jóvenes hebreos. Por lo tanto, mi conclusión es que Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Jesucristo es Dios mismo. Después, noté que mis oídos se abrieron y escuché una voz audible que decía, te hemos transportado al pasado para que puedas experimentar el escenario que enfrentan los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. Transmitirás lo que ves y oyes 4 rincones de la tierra. Esta experiencia estaba ocurriendo en mi sala de estar que se convirtió en el horno de fuego ardiente en el que el rey de Babilonia Nabucodonosor arrojó a los 3 jóvenes hebreos para castigarlos por negarse a inclinarse ante la estatua de oro. Después de arrojarlos al horno, el rey preguntó, ¿no hemos arrojado 3 hebreos al fuego, pero quién es la cuarta persona en el fuego que parecía un hijo de Dios? La Biblia dice que ordenó a ciertos valientes guerreros que estaban en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para arrojarlos al horno de fuego ardiente. Luego, estos hombres fueron atados en sus pantalones, sus abrigos, sus gorras y sus otras ropas y fueron arrojados en medio del horno de un fuego ardiente por esta razón porque la orden del rey era urgente y el horno se había puesto extremadamente caliente. Daniel 3. 19-25 Entonces Nabucodonosor estaba lleno de furia, y la forma de su rostro se cambió contra Sadrach, Mesach y Abednego, por eso habló, y ordenó que calentaran el horno una vez más de lo que solía hacerlo. Ser calentado y ordenó a los hombres más poderosos que estaban en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego, y los arrojaran al horno de fuego ardiendo. Luego, estos hombres fueron atados con sus abrigos, sus mangas y sus sombreros,
y sus otras prendas, y fueron arrojados al medio del ardiente horno de fuego. Por lo tanto, debido a que el mandamiento del rey era urgente, y el horno muy caliente, la llama del fuego mató a los hombres que tomaron Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del ardiente horno de fuego. Entonces Nabucodonosor el rey se sorprendió y se levantó apresuradamente, y habló, y dijo a sus consejeros, ¿no echamos a tres hombres atados en medio del fuego? Respondieron y dijeron al rey, verdadero, oh rey. Respondió y dijo, he aquí, veo a 4 hombres sueltos, caminando en medio del fuego, y no tienen dolor, y la forma del cuarto es como el Hijo de Dios. Amado, vi al Señor conversando con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego en mi sala de estar. Fue increíble y extraño experimentar tiempos antiguos en mi casa que se convirtió en el horno de un fuego ardiente. Cuando vi al Señor Jesús hablando con los amigos de Daniel, sentí una gran confianza en el Señor Jesús. Vi hasta qué punto irá el Señor Jesucristo para enseñar a su iglesia ciertas verdades. Amados, estoy aquí para traerte la palabra del Señor Jesucristo, nuestro Dios. Los 3 hebreos en el horno de fuego ardiente y su conversación en medio del fuego. Intentaré copiar el tono de la voz del Señor, aunque no será posible. Esto es lo que el Señor les dijo a los 3 hebreos. He aquí que estamos en la escuela de fuego. Aquí es donde ustedes, los humanos, me permiten hacer mi trabajo. Este es el lugar donde los hago y los perfecciono en mi trabajo. Amado, porque mi entendimiento fue maximizado, entendí que cuando atravesamos el fuego, cuando pasamos por pruebas y tribulaciones, nos convertimos en la obra del Señor. Ese es el momento en que el Señor está trabajando en nosotros y trabajando en nosotros. Entonces el Señor Jesucristo dijo, tengo el deber de purificarte como el oro desde la condición en bruto hasta el producto terminado y refinado. El fuego es la última fase de transformación y purificación que hace que mis hijos se parezcan a mí. Cuando me estás buscando, y mi presencia sin atravesar el fuego, su experiencia será temporal. Cuando quiera acercarse a mí sin el proceso de purificación por el fuego, su experiencia no será total. Es por eso que muchas personas están comenzando e invirtiendo en el camino de la fe, pero agotado como la sal que se desvanece en el agua. El Señor dijo, quien atraviesa el fuego cambia su naturaleza y sufre una transformación que no le permitirá volver a su estado bruto anterior porque el proceso no puede revertirse. El Señor Jesucristo estaba hablando y los 3 jóvenes hebreos estaban escuchando. Entonces el Señor dijo, quien atraviesa el fuego de la purificación obtiene el poder divino que le imparte el principio divino de la eternidad. Esta sustancia de la eternidad le permitirá dominar la muerte de una vez por todas. En la ley de Moisés, es escrito, en el principio era la palabra, y Dios dijo, quiero subrayarles que esta fue la manifestación de la llama de fuego que se movía en el vacío. Fue a través de esta llama de fuego en movimiento que mi voz estaba pronunciando la palabra de creación y cuando estaba transmitiendo los 10 mandamientos a Moisés. Fue a través de la misma llama de fuego ardiente que se manifestó. Y cada orden que le estaba dando a Moisés era una llama de fuego que se desprendía de mí y estaba impresa en la tableta de piedras. Debes entender que mi palabra es fuego y el fuego es parte de mí y mi naturaleza es fuego. Cuando le di mi palabra a Moisés a través del fuego, la palabra tenía la intención de transmitir mi naturaleza ardiente a mi pueblo. Por eso me llaman la palabra de Dios. Cada mandamiento que le di a Moisés es una llama de fuego y los 10 mandamientos son las 10 llamas que te di para hacer un pacto de fuego contigo. Amado, cuando mi comprensión fue maximizada, recordé inmediatamente el día de Pentecostés. Recordé cómo el Señor se manifestó en un incendio el día de Pentecostés. La Biblia dice en Hechos 2, 1-4, y cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban de acuerdo en un solo lugar. Y de repente se escuchó un sonido del cielo como de un fuerte viento, y se llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas hendidas como de fuego, y se sentó sobre cada uno de ellos. Y todos se llenaron del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu dio ellos enunciados. Amado, recuerdo este evento donde el fuego se dividió entre 120 personas que estaban allí. Comprendí que el Señor quería transmitir su naturaleza a su pueblo que estaba allí. La verdadera liberación es cuando atraviesas el fuego de la purificación que destruye tu emoción y agudiza tu sensibilidad espiritual al nivel que nadie puede capturarte y dominarte.
Sé que esta palabra está más allá de tu inteligencia, pero llegará un momento en que la generación futura hablará y predicará sobre tu historia. Mientras el Señor hablaba con los amigos de Daniel, algo golpeó mi espíritu sobre la cuarta generación. Cuando comencé a pensar en la cuarta generación, inmediatamente apareció una pizarra delante de mí y estaba escrita en esta pizarra: de Adán a Abraham es la primera generación. De Abraham a Jesús es la segunda generación. De Jesucristo al año 2000 es la tercera generación y desde 2000 hasta el rapto es la cuarta generación. Cuando esta tabla de cronograma desapareció, escuché una voz audible que me decía: Moisés, lo que estás escuchando, estos hebreos no podían entenderlo. No podían entenderlo porque es la profecía de tu tiempo. El Señor me dijo: te estás preparando para un viaje a Sudáfrica. Esto es simbólico del viaje de la iglesia. Vas a emprender un viaje para una misión en Sudáfrica, pero la iglesia también se está preparando para un viaje porque muy pronto la iglesia será raptada. Muy pronto la iglesia viajará a la Jerusalén celestial. El Señor me dijo: si te llevé a la época de Daniel, es para que tu comprensión se abra. El rey que erigió la estatua en los tiempos de Daniel simboliza al demonio que quiere ser adorado en los últimos tiempos. Eso es porque envié la columna de fuego porque es tarde en la noche, tal como la columna de fuego guiaba a los hijos de Israel en la noche en el desierto. Mi siervo Pablo escribió en Romanos 13:12, la noche está muy avanzada. Se acerca el día, desechemos, por lo tanto, las obras de las tinieblas y vistámonos con la armadura de la luz. David dijo en el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Debido a la ausencia de la palabra que es la luz, hay oscuridad en el mundo. Y el Señor ha enviado la columna de fuego en la noche que significa el segundo éxodo. El pilar de fuego se despliega en este tiempo final marcado por la oscuridad resultante de la ausencia de la luz que es la palabra. Estamos en la noche donde no se predica la palabra y en esta oscuridad, el Señor ha enviado la columna de fuego que está activa y la iglesia en este tiempo de oscuridad para sacar a los hijos de Dios de este mundo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, ir de día y de noche. Éxodo 13:21. Este es el tiempo del éxodo y mientras los hijos de Israel seguían el pilar en la noche. Debemos seguir la columna de fuego que nos lleva fuera de este mundo al reino eterno. Estamos haciendo preparativos y preparándonos para partir. Estamos siguiendo la columna de fuego que es el Señor Jesucristo, quien está guiando este segundo éxodo a la tierra prometida. El Señor dijo: el fuego y la columna de fuego son las profecías del camino de la iglesia y la iglesia se va. El Señor dijo: Babilonia es el símbolo de este mundo de seducción y para pasar y superar esta prueba, la iglesia tendrá que pasar por el fuego de la purificación. Los niños deberán ser quebrantados. El Señor dijo que estamos en la escuela de fuego donde le permitimos que trabaje en nosotros. Las pruebas de fuego le permiten al Señor iniciar el trabajo en nosotros para que pueda usarnos después de purificarnos en el fuego. Quien atraviesa fuego permite que el Señor haga y trabaje algo en él. Para que el Señor trabaje a través de nosotros tenemos que pasar por el fuego. El Señor dijo: tengo el deber de purificarte como el oro desde el estado bruto hasta el estado terminado. El Señor me explicó que solo cuando nos volvemos tan puros como el oro, nos volvemos más calificados y listos para el cielo. El trabajo de fuego debe iniciarse en nuestra vida y debe producir su resultado, que es la purificación. Cuando el Señor envió fuego en nuestras vidas es por el bien de la perfección y para perfeccionarnos. Vi al Señor exclamar y decir: el fuego es la fase final del proceso de purificación que hace que mis hijos se parezcan a mí. Quien atraviesa el fuego, el acceso al cielo se ha vuelto más fácil para él porque se parece al Señor. Quien va a través del fuego se vuelven perfectos. El Señor dijo que cuando, como cristianos, comenzamos la caminata de un creyente si el fuego de Dios aún no nos ha quebrado, probablemente volveremos a caer, pero cada vez que pasemos por la transformación del fuego, nunca volveremos a nuestro estado bruto inicial. Cualquier objeto que pase por una transformación a través del fuego nunca volverá a su estado inicial. El fuego cambia la naturaleza. Esto implica que cualquier creyente que regrese a sus pecados y transgresiones iniciales nunca ha pasado por el fuego de la purificación. Cada vez que ves a un creyente retrocediendo, esto se debe al hecho de que aún no ha atravesado el fuego.
Cada vez que un cristiano vuelve a sus pecados y transgresiones es el resultado del hecho de que aún no ha pasado por el fuego. No se ha sometido a la purificación del fuego, de lo contrario no habría vuelto a sus pecados y condiciones iniciales. Cada vez que recibimos la palabra de Dios estamos recibiendo fuego que se ha separado de Dios. El Señor dijo, cuando Moisés dijo, en el principio era la palabra, esta fue la manifestación de la llama de fuego que se movía en el vacío. Y cuando el Señor me estaba explicando esta verdad, fui transportado al período anterior a la creación. Era un vacío infinito. Todo era tan blanco como la nieve, no había objeto, ni creación, solo vacío. Entonces vi una enorme llama de fuego como una estrella en movimiento en este vacío infinito que se movía. El Señor dijo, como está escrito, en el principio era la palabra, todo estaba hecho por la palabra. La palabra creativa fue pronunciada por esta llama de fuego que se movía en el vacío infinito. Fue de la llama de fuego en movimiento que mi voz estaba pronunciando la palabra. Y cuando estaba emitiendo los 10 mandamientos a Moisés, era la misma llama que se movía en el vacío que se manifestaba en la zarza ardiente. Cada comando de mi boca era una lengua de fuego que se separaba de mí mismo y impreso en la tablilla de piedras. Amados, cada vez que el Señor emitía un mandamiento, una llama de fuego se desprendía de sí mismo y se imprimía en la tabla de piedras. Los 10 mandamientos son 10 llamas de fuego que se separaron de Dios, que es un fuego ardiente. Es por eso que Jesús es llamado la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Amados, cada vez que estamos expuestos a la palabra de Dios estamos expuestos al fuego de la purificación. La palabra de Dios y los 10 mandamientos nos imparten la naturaleza de Dios. Nuestro pacto con el Señor se hace a través de su palabra que es fuego. La purificación del fuego es un camino al cielo. Quien atraviesa el fuego no morirá sino que tendrá vida eterna. Los amigos de Daniel certificaron su calificación para el cielo cuando fueron arrojados al fuego de la purificación. Quien se transforma por el fuego ha asegurado su redención. Es un candidato para el cielo. Confirmando las almas de los discípulos, y exhortándolos a continuar en la fe, y que debemos, a través de mucha tribulación, entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Amado, piense que no es extraño con respecto a la prueba ardiente que es probarlo, como si algo extraño le sucediera. 1 Pedro 4:12. Para que la prueba de tu fe, siendo mucho más preciosa que el oro que perece, aunque se pruebe con fuego, pueda ser hallada para alabanza, honor y gloria al aparecer a Jesucristo. 1 Pedro 1:7. Y de los ángeles, dice, quien hace de sus ángeles espíritus, y de sus ministros, llama de fuego. Hebreos 1:7. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Hebreos 12:29.